Muy buenas noches a todos, buenas noches Uruguay, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la zona en la que estéis. Otra vez La Verdad te hace libre con vosotros, como siempre, puntuales. Gracias a Cecilia Bonilla Lima, por supuesto, que si no me está escuchando hoy, me escuchará, no hay ningún problema, pero gracias porque de alguna forma ella es la que nos permite salir por Universo de Luz y yo le estaré eternamente agradecido. Siempre está colaborando con nosotros, ayudándonos y bueno, hoy quiero presentaros a una persona para mí muy especial desde hace algunos días o algunos meses. Es una medium, como siempre últimamente, no sé qué pasa, que cuando invito a alguien siempre es medium y me encanta cada vez más, pero además tiene el título de Bellas Artes, pero además es curioso, es escritora y artista espiritual. Y eso es de verdad, os lo digo en serio, espectacular. Con vosotros, Sandra Sogas. Muy buenas noches, Sandra. Es un placer otra vez estar contigo. Igualmente, buenas noches a todos, ¿no? Es un placer estar aquí con vosotros. Mira, yo, aunque te presentaste en el programa de España, pero como aquí de alguna forma los oyentes o los videntes son diferentes, pues de alguna manera sí que me gustaría que les cuentes un poquito si lo tuyo es a los 17 años ya lo tenías, si realmente vino después. Bueno, cuéntales un poquito cómo es esa Sandra Sogas de infancia y cómo ha llegado hasta aquí hoy. Pues sí, yo soy medium natural desde ya nacimiento, ¿no? Toda la vida he tenido sueños lúcidos y premoniciones y me venían los guías en sueños, al principio, en sueños. Disculpa un segundo, porque siempre a veces damos por hecho algunas cosas y yo simplemente quiero aclarar. Sueños lúcidos es la capacidad que tiene una persona de cuando se duerme recordar después todo lo que ha pasado en el sueño, ¿no? Y dirigir incluso ese viaje de conciencia, ¿no? No, el sueño, sí, el sueño lúcido son los sueños que eres consciente dentro del sueño. Efectivamente. Y entonces puedes controlar el sueño y preguntar lo que quieras, ¿no? En el sueño sería como un precursor de viaje astral, ¿no? Estás en un sueño y después incluso ya, o de viaje astral puedes tener sueños lúcidos, o de sueños lúcidos ir a viajes astrales también, ¿no? Sí, es que perdona que te haya cortado, era por hacer una aclaración, porque hay mucha gente que ha oído eso de sueños lúcidos, pero al final no se tiene claro lo que es, ¿no? O Claro. sea, es la capacidad del ser humano de seguir aprendiendo Sí, conscientemente. sí, de hecho los chamanes lo hacen desde hace siglos, ¿no? Los sueños lúcidos dicen los chamanes o el budismo, ¿no? Que hago medicina tibetana, y los yogis, ¿no? Que en los sueños puedes aprender mucho más, ¿no? Sí, quizá porque la parte que interfiere está descansando. Sí, el ego está como dormido, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue lo tuyo? Empezaste ya de muy jovencita, supiste enseguida que eras diferente a los demás, te costó verlo, porque bueno, ahí puede haber un posible trauma para un niño que al final se da cuenta que es diferente, ¿no? Sí, pero no, pero mis padres pues estaban abiertos, no es que estén, mi padre ya murió, pero a mi padre le encantaba Uri Geller. Sí, Cuando era pequeñita hacíamos su meditación y todo lo que poníamos delante de la tele se arreglaba, una radio que está estropeada, un reloj, y entonces ya empezó a picarme la curiosidad, ¿no? Y era muy pequeñita yo cuando lo hacíamos con mi padre, y él, corre, corre, que está Uri Geller, coge algo, ¿no? Que no vaya, y sí, todo nos concentrábamos y se arreglaba.
Eso por parte de mi padre, que debía ser más psíquico, y mi madre pues era muy de la evidencia, la intuición, ¿no? Siempre que decía algo pues se cumplía. Y yo también empecé a eso, a tener en sueños, ¿no? Premoniciones, a ver, cuando antes de morir alguien ya me venía, ¿no? O me venía un guía diciendo, mira, que esta persona pues se irá, o premoniciones de alguna vez de desastres, ¿no? De desastres que, o a veces que soñé, por ejemplo, una vez me acuerdo de un asesinato, me acuerdo que mataron una chica, ¿no? En una playa de por aquí cerca, en Cataluña creo que era, y yo ya lo había soñado y hablado con ella esa noche, ¿no? Ella me explicó cómo fue, que fue la discoteca y que al ir para casa por la playa, pues la cogieron allí, ¿no? Y después salió en las noticias y claro, te quedas como flipando, sorprendiendo, pensaba que era un sueño, ¿no? Yo, claro, pensando que era como un sueño y así al final porque la gente normalmente aprende por cursos y eso, y yo me enseñaban los mismos guías, me iban enseñando, ¿no? Un día pues tengo un guía que supongo que es un lama tibetano, ¿no? Porque había como un templo tibetano y me enseñaba a los chakras, ¿no? A equilibrar los chakras, como un reiki. Antes de que saliera el reiki, pues ella me lo había enseñado, ¿no? Equilibrar los chakras. Después otros me enseñaron lo de la mediumidad y canalizar, ¿no? Y sobre todo también vino Sofía, ¿no? Sofía se presentó en sueños, me dijo que era un guía familiar, aunque no la localicé, ¿no? Digamos, debía ser ancestral, ¿no? Bastantes siglos atrás. Y ella siempre es vidente y es muy sabia con lo de el nacimiento, vida, muerte, ¿no? Los ciclos, ¿no? De nacimiento, vida, muerte. Y siempre viene a como avisarme o si, por ejemplo, a veces, sobre todo si alguien nos echa magias, que a veces el gato, tenemos gatos y enseguida lo notamos que el gato se pone enfermo, por ejemplo, pues ella me avisa y un día incluso me avisó de que limpiara a mi hijo porque le habían echado mal de ojo, ¿no? Y fue verdad, porque empezó a irle mal al cole, a hacerle moving en el cole, a estar más nervioso y sí, lo limpié y ya está, ¿no? Oye, es curioso, ¿eh? De verdad que estás hablando de cosas realmente interesantes, muy interesantes, y que la mayor parte de la gente lo ha oído alguna vez, pero no sabe de alguna forma, ¿no? O sea que es ilimitado el mundo de los espíritus sin cuerpo, ¿no? Claro, nosotros podemos, en el budismo medicina tibetana, recomiendan mucho lo de aprender a los sueños lúcidos, ¿no? Porque allí puedes preguntar cualquier cosa, dudas que tengas, yo lo pregunto en los sueños y me viene la respuesta. Me puede venir a mí, ¿no? Directamente o venir un guía y decírmelo, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Que te dicen todo y también lo he ido practicando para otras personas, ¿no? Que si me envían una foto de ellos o si es un amigo o amiga, pues ya no hace falta, pues si no una foto o una foto de la casa y eso. Y voy, y porque con muchos clientes pasaba de que no sabíamos exactamente de dónde venía, por ejemplo, un bloqueo negativo, un ataque psíquico, y yo iba a la casa y podía ver lo que pasaba, ¿no? Y claro, es cuando empiezas a dominar los sueños lúcidos, pues puedes ir, ¿no? A encontrarte con otras personas en sueños y ver qué les pasa, ¿no? O sea que digamos, así en plan práctico, ¿no? Digamos que un sueño lúcido es reconvertir ese tiempo inactivo en un tiempo activo y además en plan de aprendizaje.
Claro, además a mí me gusta nombrarlo como lo explican los físicos cuánticos. Ellos dicen que son mundos paralelos, ¿no? En realidad la física cuántica dice que los sueños o la conciencia se puede expandir por el sueño tanto como el universo, ¿no? Tanto, pues ya que es hacia el infinito, porque el universo, como es infinito, pues los sueños también son mundos paralelos que podemos ir viajando por esos mundos y podemos aprender un montón. De hecho, en el budismo, hace siglos ya que ellos dicen que en sueños pueden ir a los planos superiores, donde están los dakas y dakinis, ¿no? Que nosotros son ángeles. Ellos distinguen femenino, masculino y allí aprender, ¿no? Oye, es curioso, de verdad me ha recordado a Jean-Pierre Garnier Mallet, que de alguna forma habla del tiempo y el no tiempo, o sea, de dejarte tu parte activa en el no tiempo, e irte, o sea, en el tiempo, e irte al no tiempo para buscar una respuesta y traértela al tiempo, al cuerpo del tiempo, a tu ser de físico, para poder afrontar incluso dificultades, problemas, retos, en fin. Claro, en los sueños no existe el tiempo-espacio, ¿no? Mm. Sí, en la física cuántica es eso, no existe allí el tiempo y espacio, por lo tanto, ¿no? Puedes aprender, es infinito lo que puedes aprender y después traértelo. También hay las técnicas para que cuando despiertes enseguida tienes que anotarlo, porque si no se te puede olvidar, ¿no? De tener siempre una libreta y un boli, ¿no? En la mesilla de noche, por si acaso. Sí, esa es la técnica de mientras aún está consciente el sueño, porque inmediatamente te despiertas y toma el control el consciente, empiezas a olvidar todo lo inconsciente, empiezas a olvidar todo lo que has vivido, ¿no? Y por eso dicen la técnica de la libreta con el bolígrafo. Quizá ahora algunos la grabadora, ¿no? Porque Claro, o la grabadora. Lo que va bien es, por ejemplo, si quieres ir recordando los sueños, antes de ir a dormir, repetirte, ¿no? Yo me acordaré de mis sueños, yo me acordaré como un mantra, yo me acordaré de mis sueños, y ponerte el despertador a las 5 de la mañana o las 6, muy temprano, ¿no? 5 o 6, que te despiertes así de golpe, es cuando recuerdas más, ¿no? ya. Sí, porque si te despiertas por ti mismo, el proceso desaparece con el tiempo, ese espacio que estás medio despertando, con el despertar también desaparece el recuerdo, ¿no? Sí, de hecho, los practicantes se ponen el despertador muchas veces porque en un sueño muy, muy profundo no sueñas, ¿no? Ya como que a veces se ponen cada hora el despertador. Hay una técnica que es ponerte el despertador un día que no tengas que trabajar, por ejemplo, que puedes ir poniéndote el despertador cada hora y después meditar con la respiración, intentar proyectar una imagen o proyectar algo para poder ir, por ejemplo, o preguntar algo. Yo lo que hago es, por ejemplo, si pensar en ti, pues visualizarte o la foto de tu casa para que puede proyectar mi mente hacia allí, ¿no? Es como una autosugestión. Sí que a veces tengo que estar bien, ¿no? Si estás muy, muy cansado, te quedas ya como que no, la mente le cuesta mucho. Pero si es un día que estás bien, relajado y no forzar, sino de dejar fluir, de sugestionar, pero sin forzar, ¿no? Sí, cuanto más te empeñas, peor. Peor es, sí. Sí. Y luego realmente, por lo que veo que estás diciendo, es simplemente repetirte la posibilidad de eso y luego no, lo de la hora, cada hora el despertador es para no entrar en un sueño demasiado profundo porque entonces ya... Sí, eso, bueno, es una técnica que hacen para no entrar y ir proyectando, recordando y después
por ejemplo, los guías, puedes proyectarte o a lo mejor de encontrarte con tu guía, ¿no? Y normalmente a veces había un alumno que quería salir en el astral y acordamos de esa noche de encontrarnos, pero yo salí, pero él no pudo, ¿no? Él no, pero estaba allí su guía, allí de pie, y me pasé toda la noche hablando con el guía de un montón de cosas, y después al día siguiente me acordaba de la mitad, ¿no? De todo no, pero la mitad le dije lo que me acordé, ¿no? Oye, qué interesante, curioso. Bueno, y esa habilidad que tienes tú, que por cierto, lo voy a decir verbalmente porque cuando ella vea el programa quiero que sea, es un regalo para ella. Eh, Cecilia Bonilla Lima, le he pedido a Sandra Sogas que si por favor, si es tan amable y quiere que haga un dibujo, porque es una de su especialidad. Ella es titulada en Bellas Artes, pero aparte hace dibujo y arte espiritual. Y que, por cierto, conforme lo estás pintando o lo estás dibujando, si eres tan amable, ¿qué se entiende eso de, o cómo le podríamos hacer ver a la gente a qué se refiere eso de dibujo y arte espiritual? Sí, el dibujo y arte espiritual es el arte más antiguo que existe en el mundo, ¿no? Porque el arte siempre ha sido espiritual, aunque ahora no lo veamos tanto, pero en la antigüedad era muy espiritual, ¿no? Todo el arte era espiritual, era para conectar con eso, los dioses o los guías ancestrales, ¿no? En el chamanismo, ¿no? Todo el arte siempre ha sido espiritual. Y en realidad el arte espiritual simplemente es el arte del alma, ¿no? Refleja, por ejemplo, hay el auragrama que refleja tu alma, ¿no? Como eres en realidad, y el mundo de arriba, digamos, el mundo espiritual, y aquí abajo, ¿no? Y después la parte izquierda es la parte izquierda del cerebro y la derecha es la parte derecha, se dibuja con un círculo o óvalo y es muy bonito, y hemos hecho un workshop de eso, un taller, y la gente se queda sorprendida de cómo le queda, ¿no? Los dibujos preciosos, y gente que no sabe dibujar, no importa porque es dejar fluir, ¿no? Sí, te vamos a dejar un poquito tranquila. Yo voy a ir hablando si tú en un momento dado quieres comentar algo. Pero bueno, el arte espiritual es simplemente reflejar lo que intuyes, lo que no ves, que ha sido un arte de muchos siglos, como decía Sandra. Es un arte el más antiguo. Siempre se ha querido dibujar el espíritu de los animales, el espíritu de las cosas, en fin. Es una de las inquietudes del ser humano, y Sandra ahora está, a petición mía, cosa que le agradezco un montón, va a hacer un dibujo del guía de Cecilia Bonilla, así que Cecilia, de verdad te lo dedicamos a ti. Gracias por todo este apoyo que nos has dado y que nos das para poder salir por Uruguay a todo el mundo, pero por Universo de Luz, por supuesto. Y aquí tenemos a una de esas personas que encima Sandra comenta muchas veces que no se necesita ser psíquico para hacer dibujo espiritual, simplemente debes poner las pinturas o el bolígrafo en tu mano y luego dejarte ir, y tú solo, tu guía interno, tu parte interna, tu energía interna va a hacer que poco a poco vayas haciendo el dibujo, y luego con la práctica eso es una habilidad que se vuelve a desarrollar. Os tengo que decir, ahora que Sandra está ocupada con el dibujo, que el ser humano tiene la capacidad, y eso está demostrado, ya está observado, la gente que estudia el cerebro lo ha podido observar, lo ha podido comprobar. El ser humano tiene todas las habilidades dormidas. De hecho, el por qué los niños cuando de 0 a 7 años, sobre todo, por qué juegan con amigos imaginarios, tengo que deciros un paréntesis, imaginarios para los adultos, pero para ellos no son imaginarios,
porque ellos tienen la habilidad, como tienen los mediums, los psíquicos, la gente que es capaz de ver el otro lado, a los seres sin cuerpo, que están aquí, que están alrededor nuestro, que viven con nosotros, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pues los niños de 0 a 7 años tienen la habilidad de poderlos ver y juegan con ellos, juegan con amigos del otro lado. Y tengo que deciros, hay un mito y es que parece ser que en el mundo físico, esa es la creencia muchas veces, en el mundo físico hay un pequeño reducto, pequeñito, donde existen los seres sin cuerpo, ¿no? Tengo que deciros que eso es un mito, no es cierto, es falso. Cuando yo he hablado con Juan Carlos, con Sandra, con un montón de gente que ve en el otro lado, y os tengo que decir que en el mundo de los espíritus, en el mundo de las energías, en el mundo de las almas, llámalo como quieras, existe un pequeño reducto que es donde estamos los seres que hemos elegido tener un cuerpo físico para experimentar. Pero somos nosotros los que estamos en su mundo. Nosotros estamos dentro del mundo espiritual, dentro del mundo energético, dentro del mundo de las almas. Y somos nosotros los que estamos en su mundo, no ellos en el nuestro. Es algo, es un mito que de verdad tenemos que tener en cuenta, porque si no andamos un poco perdidos. Fijaros una cosa, yo no soy un cuerpo físico viviendo una experiencia humana. Soy un cuerpo espiritual eterno viviendo una experiencia humana, ¿de acuerdo? O sea, y no es al revés. No soy un espíritu con cuerpo, o sea, no soy un cuerpo con espíritu, soy un espíritu con cuerpo, ¿de acuerdo? Somos eternos, somos realmente eternos. Fijaros que la cuántica lo descubrió y eso me gusta comentarlo, pero es que hay que comentarlo más, ¿no? De alguna forma. Y es que la cuántica en 1900 y hace 120 años descubrió que somos materia y energía a la vez. ¿Y eso qué quiere decir? Y fijaros, pensar por un momento. ¿Qué quiere decir que un ser humano sea materia y energía a la vez? Pues si vamos a la ciencia y utilizamos solo la ciencia, de alguna forma vemos que la materia como tal se desgasta con el tiempo, lo observamos todos con los utensilios que utilizamos en cocina, en casa, se van desgastando con el tiempo, se van deteriorando y al final se rompen, por decirlo de alguna forma, y pasan a integrarse en la materia de la que está hecha la vida. Pero la energía, y volvemos a un principio físico, Lavoisier, siglo XVII, XVIII, tengo que deciros que esa ley aún es válida hoy para la ciencia, para la cuántica y para la ciencia. Lavoisier enunció el principio de la energía y dice que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y fijaros qué curioso, nosotros, el ser humano, tiene una parte que se reincorpora a la materia de la que está hecha la vida, pero tiene otra parte intemporal, eterna, que ni se crea ni se destruye. Pensar por un momento, ¿no es eso lo que dicen todas las tradiciones ancestrales? ¿No es eso todo lo que dicen todas las culturas? ¿No es eso en lo que se fundamentan todas las religiones? Que somos materia y energía a la vez. Pues aquí tenéis la respuesta científica. La cuántica lo descubrió y de verdad, ya debía de ser algo de dominio público para todos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el miedo? Fijaros, sigo hablando para darle tiempo a Sandra, pero bueno, está bien porque vamos a tocar ciertos temas. En esta etapa tan singular que estamos viviendo en todo el mundo, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el pánico? ¿Dónde está el sentimiento de pérdida? ¿Dónde está? Solo en la parte física. Solo en la parte física. La parte energética sabe que es eterna. Entonces, cuando de verdad nosotros, el ser humano, siente miedo, es que simplemente en lugar de ejercer desde tu interior, en lugar de ejercer desde tu energía, desde tu alma, si lo quieres llamar así, estás ejerciendo desde tu cuerpo. Y tu cuerpo
es un animal vertebrado que estamos utilizando para vivir una experiencia física, pero no deja de ser un animal mamífero y vertebrado. Y como animal, fíjate, piensa por un momento, ¿cómo puede ser que este cuerpo físico haya sobrevivido durante tantos años cuando no tiene ninguna arma, no tiene cuernos, no tiene colmillos, no tiene garras, no tiene... ¿Cómo puede ser que haya sobrevivido con tanto en un mundo donde hay tanto depredador? ¿Cómo hemos sobrevivido hasta ahora, hasta nuestros días, el cuerpo humano, ¿no? Pues por una cosa muy sencilla, porque hemos sido muy sigilosos, hemos permanecido quietos, hemos permanecido sin armar ruido, sin que se nos note dónde estamos, y encima hemos permanecido siempre pendientes, asustados, con miedo, pendiente del depredador. ¿Para qué? Para huir o luchar. ¿De acuerdo? Entonces date cuenta, cuando tú mezclas en un vaso, imaginaros el símil, si tú mezclas en un vaso, tienes leche en un vaso y café en otro y los mezclas, ¿qué es lo que pasa? Empieza a hacerse el café con leche. Ya no sabes qué era leche y qué era café. En el ser humano, cuando habita un cuerpo físico para experimentar, sucede exactamente lo mismo. Se mezcla la energía con la materia de la que está hecha la vida y entonces ya no se sabe dónde empieza el cuerpo y dónde acaba la energía. ¿Me explico? ¿Por qué os digo esto? Porque hay que hacer un pequeño esfuerzo consciente para poder dirigir tu ser desde dentro. Porque si no lo haces, si no decides elegir tú, poner tu atención y tu intención tú, simplemente te vas a ir dejando llevar, dejando llevar, dejando llevar, y al final quien va a controlar es tu parte animal. Y tu parte animal, ¿qué es lo que va a expresarte? ¿Cómo vas a ver la vida? Pues la vas a ver sin ganas de hacer nada. Vas a querer estar siempre quieto, tranquilo, relajado, sin llamar la atención, a poder ser sentado en tu sofá, viendo la televisión, sin llamar la atención, sin molestar a nadie y siempre con pánico, pendiente del depredador. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros podemos elegir ahora en esta época tan singular pasar nuestro control desde nuestro cuerpo físico a nuestra energía, a nuestro cuerpo energético. Cuando decides llevar tu vida, guiar tu vida desde tu cuerpo energético, ¿qué es lo que sucede con el miedo, el pánico, con el querer estar quieto, con la zona cómoda, con no querer moverse? Se queda en el cuerpo físico, se queda en la parte física. ¿Me explico? Si tú de verdad en un momento dado ahora te afectan las noticias y sientes pánico, es porque estás dejándote llevar por tu parte física. ¿Me explico? Si te llevases por tu parte energética, entenderías que no hay nada ni nadie que te pueda dañar. ¿Por qué? Porque hay una cosa en este universo, tanto físico como energético, con cuerpo o sin cuerpo, que es sagrada y se llama tu libre albedrío. Tu libre albedrío lo tenemos, lo ejercemos, pero no somos conscientes de él porque la mayor parte de las veces lo hacemos desde nuestro inconsciente. ¿Me explico? Fijaros. Sandra, tú cuando quieras intervenir lo dices, ¿eh? Yo Estaba voy, con voy entrar hablando, sí. en el dibujo, pero bueno, ya está, ya lo puedo enseñar así a lápiz. Pero permíteme que acabe una cosa y veréis. Fijaros, todo lo que te ha pasado en tu vida, lo que te pasa y lo que te pasará, lo has elegido tú. Es desde tu libre albedrío. Pero claro, ¿qué es lo que sucede?
la mayor parte de las veces que elegimos, lo hacemos desde nuestras creencias inconscientes y no nos damos cuenta. Y oye, ¿por qué me daña a la gente? Oye, ¿por qué sufro? ¿Por qué? Porque simplemente el miedo, que es algo falso, es solo de la parte animal, el miedo, ¿qué sucede cuando tú tienes miedo? Os voy a expresar verbalmente. Cuando tú tienes miedo, sueles pensar, no sé por qué, quizá algo me va a suceder. ¿Sabéis lo que estás haciendo? Dando permiso para que suceda. Le estás dando permiso para que suceda. Por eso os digo, de verdad, a lo único que debéis de tenerle respeto, tenerle miedo, es al propio miedo. Porque cuando lo sintáis, cuando lo viváis, si lo mantenéis durante un cierto tiempo, vais a estar dando permiso a otras situaciones que se acerquen hacia vosotros. Y luego vas a decir, esto no lo elegí yo. Sí, lo elegiste tú por permitir el miedo. Y el miedo es, algo me va a pasar. Diste tú el permiso. ¿De acuerdo? O sea que de verdad, no tenéis ninguna razón para tener miedo porque disponéis del libre albedrío, es algo sagrado, es vuestro, lo estáis usando siempre y lo que hay que hacer es, fijaros, quizá, toda la historia del mundo, toda la historia de la humanidad se resume en hacer consciente lo inconsciente. Y esa es la mayor felicidad que tiene un ser humano, cuando se da cuenta que es capaz de hacer consciente lo que tiene inconsciente, de hacer sabido lo que de momento es desconocido, porque está en el inconsciente. Bueno, Sandra. Bueno, más o menos, pero aquí está. Sí, el guía de Cecilia. Sí, es un Es como un nativo. nativo, sí, indígena de algún sitio de mucho frío, o sea que puede Sí. ser, si ella es De Uruguay. de Uruguay, a lo mejor es de la Tierra del Fuego o así, ¿no? De como un sitio de mucho frío. Y Sí, porque sale la cabeza de un alce detrás y... sí, o del norte o de Canadá también podría ser, ¿no? Porque sale un sí, alce Canadá, sí. de Canadá y el arco y las flechas, aquí como que era así también cazador y eso, ¿no? Sí, Pero sí, también es como un símbolo para ella, como ella tiene como mucha fuerza, ¿no? Donde pone su meta siempre la cumple, ¿no? Donde pone el ojo, ella... Donde pone el ojo, pone la flecha. Sí, sí. Y el alce, porque es como si fuera el nombre de él, ¿no? De alce, me venía alce rojo, no sé. Sí, te viene como alce rojo. Muy Sí, bien. Oye, luego sí, eso me lo envías y yo se lo enviaré por WhatsApp. ¿Puede ser? sí, yo te lo envío, después ya lo pinto y ya te lo envío. Sí, cuando lo tengas, no hay ningún problema. Oye, muchísimas gracias. Yo mientras tanto he estado hablando un poco de todas estas cosas que nos interesan, de libre albedrío y de todo eso. Sí, claro, eso que dices de que cada uno escogemos ya este camino, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a escogerlo aquí en este mundo físico y ya no eres consciente de ello, parece que no eres el que eliges, pero eres tú el que eliges. Sí, de hecho, en la terapia regresiva lo vemos mucho, ¿no? Que a veces la otra vez también hablé de Michael Newton, ¿no? El doctor Michael Newton o el doctor Brian Weiss, que nos aportaron esos libros maravillosos y hablan de eso, ¿no? Cuando hago una regresión, la misma persona se da cuenta, ¿no? De que, ay, pues yo he escogido, no he escogido esto, ¿no? Sí, bueno, tengo que comentaros así rápido, a grosso modo. La terapia regresiva surgió cuando intentando localizar de dónde viene una emoción estancada, tirando hacia atrás en el tiempo, porque siempre se creía que
si llegas al origen de donde esa emoción se produjo, pues la puedes sanar, ¿no? Y la sorpresa fue cuando tirando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, de repente el paciente te hablaba de otra vida anterior. Y entonces, bueno, eso lo sabes tú mejor que nadie, Sandra, y yo simplemente, claro, es que como estamos con públicos diferentes, yo lo aclaro simplemente, ¿no? Sí, tanto doctor Brian Weiss como doctor Michael Newton les pasó eso, ¿no? De yendo hacia atrás, hasta que fueron hacia otra vida, ¿no? Sí, y claro, y es realmente que a veces, como estamos en un mundo de causa y efecto, a lo mejor cuando se produce la causa, el efecto ya no se produce en este cuerpo físico porque tú ya has acabado el periodo. Pero eso no quiere decir que no sea, que no se produzca, ¿no? Y entonces, sí, realmente es cierto que cuando vuelves hacia atrás y encuentras el origen, aunque sea en otra vida, la emoción estancada desaparece y se soluciona el problema. Sí, cuando vas hacia atrás, cuando puedes encontrar traumas, ¿no? Y ese trauma se soluciona cuando encuentras el origen, ¿no? El por qué, ¿no? Normalmente es como un autocastigo, ¿no? ¿Qué es lo que hice, el origen de todo? ¿Qué hice yo que después me autocastigué, ¿no? Puedo explicar un caso muy bueno que tuve de un hombre que tenía como Te lo dolor. agradezco. Perdona, Sandra, te lo agradecería porque al ser humano lo que le encantan son las historias. Entonces, Sí, pues esta historia es muy buena de un caso extraordinario de un hombre que tenía rampas o dolor en las piernas, pero como como rampas, calambres. calambres, sí, calambres o un poco de dolor en las piernas, no mucho, mucho, pero bastante. Y en una vida, pues fuimos a una vida pasada y era un niño que su padre lo pegaba y cayó por las escaleras, ¿no? Y se quedó como cojo. Después fuimos un poco más atrás. Entonces era otro muchacho que tuvo poliomielitis y se quedó cojo o así como parapléjico un poco. Bueno, pues tampoco, un poco más atrás a ver si encontramos y al final llegamos ya a la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, entonces vio que era un muchacho muy alto y muy fuertote, pero que era muy como muy inocente y así que tenía como un poco de retraso, ¿no? Madurativo y así. Y entonces el rey del lugar se aprovechó un poco para manipularlo y lo cogió como el verdugo, ¿no? El verdugo del castillo, como la ciudad esa. Y él dijo que cortar cabezas no le produjo nada porque la gente moría y ya no sufría, ¿no? Pero cortar brazos y piernas, dijo que no pudo resistir eso y se autocastigó con las piernas, ¿no? Porque después, claro, ver esas personas ahí pidiendo porque no podían trabajar, ¿no? Y fue un sufrimiento, un trauma muy fuerte y se castigaba con las piernas. Y era como lo llamamos karma residual, ¿no? Que va minorando en grado, va minorando, ¿no? Porque primero era como parapléjico, después cojo y después calambres. Entonces fue un caso que aprendes mucho de estos casos, ¿no? Y realmente cuando lo encontró, cuando lo descubrió, desapareció ya, claro, porque Sí, desapareció, sí, los calambres y eso ya desaparecieron, sí. sí, porque dicen que una enfermedad es exactamente lo mismo, ¿no? Es algo que viene a dejarte un mensaje y cuando lo recibes desaparece. Sí, sí, hay casos increíbles como este era más de dolor, un dolor que puede desaparecer o aminorar si no hay daño neurológico, ¿no? Sí, sí. El doctor Kabuli, por ejemplo, él lo explica bien, ¿no? Que también es doctor y que, claro, si no hay daño neurológico o físico así, se puede sanar, ¿no? Pero si hay algún daño, no, se aminoraría mejor el dolor. Este era daños físicos, después emocional,
Otro caso de una amiga que fue extraordinario, de que siempre tenía como, no se llevaba bien, mal rollo con la suegra, ¿no? La suegra, que ella viven aquí, pero son de Sevilla. Y cuando iba a Sevilla, pues muy mal rollo, con ella siempre le gritaba o discutiendo. Pues fuimos también una vida pasada y encontró que en esa vida pasada ella era la madrastra de la suegra, era una chica y era ella la madrastra y la maltrató, la insultaba y la... Entonces, ella al ver eso, claro, le pidió perdón, perdonamos todo. Y ese verano, cuando fue ella a Sevilla, la suegra, hola, tan contenta de verla, todo era, bueno, súper bien y súper amable, cambió completamente el carácter, ¿no? Ella se sorprendió y todo. Sí, esa es otra cosa de las que dicen y yo también he comprobado por mí, ¿no? Que no hace falta que cambien dos personas, sino que cuando tú cambias, la otra persona cambia. Claro, el perdón es lo más importante. Por los viajes astrales también he visto que cuando murió mi padre, lo veía cada día, estuvo como 6 meses para cruzar y tuve que ir a pedir ayuda. Sofía vino, ¿no? Pero a él le costaba perdonar a su padre por eso de la herencia, ¿no? Que aquí, bueno, en Cataluña, como en muchos sitios, el heredero, ¿no? Era el hijo mayor, ¿no? Entonces, él era el que llevaba el negocio de vinos más bien, ¿no? Y lo dejó al morir su padre, el abuelo, al hijo mayor, ¿no? Que no, era más como, bueno, un poco más vividor o así, ¿no? Bueno, no sé. Y él se enfadó mucho y no lo perdonó nunca. Entonces, cuando murió, se quedó atrapado ahí en el plano astral medio de las emociones. Y yo lo veía cada día y los primeros días, bueno, los primeros días estaba en casa con mi madre, pero cuando mi madre superó el duelo, al cabo de un mes o dos, mi madre ya superó el duelo, entonces ya se quedó, no pudo subir más de ese plano emocional, ¿no? Tuve que ayudarle yo con Sofía, ¿no? La guía familiar, lo ayudamos y tardamos 6 meses, ¿no? Sí, pero en realidad para él sería un plis plas. Sí, no, en el astral como no existe el tiempo para él. En las regresiones me gusta preguntar de que cuando la gente ve la muerte, de si van arriba o se están en la oscuridad, ¿no? Se están en la oscuridad un tiempo. Y un chico una vez me dijo, sí, sí, me quedo aquí abajo, no voy enseguida, ¿no? Yo te quedas por aquí en la oscuridad, me quedo un tiempo por aquí. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo? No, no mucho. ¿Y cuánto es no mucho? No, 40 años, no es mucho. Ya, Digo, ya, ya. Sí, sí, 40 años aquí es media vida, casi, como sí, dice. aquí sí, pero para el alma no es mucho, ¿no? Claro. Sí. Sí, hombre, teniendo en cuenta que tienen toda la eternidad, no es mucho. No, no, claro. Bueno, Sandra, y te voy a preguntar ahora ya más personal. Y ahora tu actividad fundamental, ahora para que la gente te conozca y dónde te pueden buscar, si te pueden buscar, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que realmente haces ahora? Sí, pues ahora me dedico sobre todo a enseñar, bueno, a hacer terapias, ¿no? De registros acásicos y conectar con los guías o la mediumidad. Y sobre todo nos basamos también en la kinesiología, ¿no? La kinesiología ya es una ciencia. En España aún no está reconocida como carrera universitaria, pero en otros países sí. Entonces es un test muscular y tu mismo cuerpo responde todo lo que necesitas. Hay un montón de protocolos y se puede aplicar a cualquier carrera, ¿no? Desde medicina, psicología, hasta la enseñanza, o masajistas, fisioterapeutas. Entonces,
nos basamos mucho en enseñar la kinesiología porque realmente ayuda mucho. Y también investigo, ¿no?, otros protocolos, como cuando fui a Canadá, recomiendo a Barbara Stone, por ejemplo, es una doctora en psicología, creo que es, y su marido es psiquiatra, era retirado, y crearon unos protocolos porque, por ejemplo, ahora tú sabes, ¿no?, que hay gente que no pueden entrar en regresión, ¿no? No pueden ser hipnotizados porque su mente pues es demasiado controladora y les cuesta o tienen miedos, ¿no?, a dejarse llevar en un trance profundo. Entonces ella tiene un protocolo muy bueno también, que puedes hacer la regresión sin trance, ¿no?, sin hipnosis, a través de la kinesiología. Y enseñamos eso, ¿no?, de terapias y el mentoring de registros o de mediumidad, kinesiología y terapia regresiva, ¿no? Tenemos. Gracias. Perdona que te comentes para que aclares y así de alguna forma te lo vuelvo a decir porque son públicos diferentes. Acláranos, porque todos sabemos lo que es, lo que dices, pero nadie sabe lo que es, ¿no? O casi nadie. ¿Qué son los registros acásicos? ¿Y a qué se refiere, no? Sí, los registros acásicos son las memorias del alma, de lo que has sido, eres, serás, ¿no? Como no existe el tiempo allí en el plano espiritual, digamos. Entonces es todo lo que es el alma, ¿no? Digamos, como es una gran biblioteca o una gran base de datos, si quieres decirlo más moderno, ¿no?, como una gran base de datos de todo lo que es no solo las personas, las almas de las personas, sino de los animales, también tienen sus registros, las plantas o los lugares, ¿no? O las casas, incluso en los programas de radio también, ¿no? Tienen sus registros, los eventos, todo. Todo se guarda, ¿no?, en esa gran base de datos que científicamente, tú que te gusta también la física cuántica, recomiendo los libros de Erwin Laszlo, que lo explica científicamente, que son el paradigma acásico, el libro que empezó, pero ahora ya tiene más y está muy bien verlo desde la física cuántica, como los registros acásicos realmente en la física cuántica también tienen, ¿no? No existiríamos sin el akasha, ¿no?, el éter. Entonces, en la física cuántica, el akasha, el éter, es holográfico y de sonido, tiene vibración de sonido y de imagen holográfico. Entonces, realmente nosotros los registros lo canalizamos así, o por imágenes o por palabras, ¿no? Vale. A ver, voy a hacerlo así un poco a mi manera, me refiero simple, a nivel científico, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Se ha demostrado que el pensamiento es energía, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente pasa, se transforma, pasa a otro nivel, ¿no? Entonces, si los pensamientos son energía, ¿dónde están todos los pensamientos de toda la gente que ha vivido en este mundo durante todo este tiempo? Donde toda la historia, ¿no? Pues ahí están. Ahí están. Están en un archivo, por decirlo de alguna forma. Ahora a nivel moderno sería están en la nube, ¿no? Sí, Y están. entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace una persona que canaliza o lee los archivos acásicos? Pues simplemente se pone en contacto con esa nube y es capaz de localizar y canalizar la información que en ese momento esté buscando. La información del sitio, la información del espacio, la información histórica de la zona o incluso la información de una persona, ¿no? Claro. ¿Me equivoco? Claro. Es así, ¿no? Sí, lo que lo diferenciamos a veces porque la gente no entiende cómo ciertas preguntas no se pueden hacer a los registros, ¿no? La diferencia entre la mediumidad cuando preguntas a tu guía y cuando preguntas a los registros, ¿no? Ya. Sí, porque eso es el problema a lo mejor más que tiene la gente para distinguir, ¿no? Que es diferente preguntar a los guías
que preguntar a los registros. Porque los guías es preguntar como a un maestro, a tu profesor, ¿no? Que siempre será como un poco más, será más subjetivo, ¿no? Subjetivo de ayudarte a ti. En cambio, los registros no son para, digamos, ayudarte en el sentido de como los guías, sino son para como una biblioteca donde tú quieres una información, aprender algo y vas allí y lo aprendes, ¿no? Pero Sí, escoger el conocimiento. sí, sí. O sea que realmente, por ejemplo, imagínate, te vas a una zona histórica, por ejemplo, y de repente canalizas los registros de esa zona y te puedes dar cuenta de la farsa que te han contado en los libros de historia, ¿no? Ah, no, claro, claro, sí. Y yo, sí, como a veces, bueno, he visto algunas cosas de la historia como que no me cuadraban, ¿no? Sí, Como la historia de Jesús, ¿no? sí, Sí que yo vi que Jesús realmente fue a la India y todo eso, ¿no? Yo sí, lo apunté y sí, sí, me salía que fue la India. Y lo que realmente no me salía mucho es que lo de los apóstoles que no me salían a mí. ya, ya, ya. Con un amigo preguntamos eso de los apóstoles y yo como los veía, no los veía en esa época, sino a lo mejor eran más adelante. Ya, ya, ya. Sí, yo también he investigado porque son temas que me gustan y hay algunas bibliotecas en India, de esas bibliotecas antiquísimas, que se habla de Jesucristo como que recorrió todas esas zonas. Seguramente parece ser que fue una persona muy instruida, que le encantaba, y entonces lo que hizo fue, aprovechando los viajes que pasaban por Nazaret o por Belén, de camellos por el desierto, aprovechó viajes de esos, entonces se ve que llegó hasta Roma, porque dicen que en ciertos libros, en ciertos autores romanos, hablan de un Mesías que llegó a Roma y predicaba lo mismo que predicó Jesús. Curioso, ¿no? Y entonces, que ya se hablaba en Roma cuando llegaron los primeros apóstoles, ya se hablaba, ya hablaban que había habido una persona que hablaba de eso, ¿no? Entonces, se supone que hizo un viaje por toda la zona, eh, pues por los pueblos importantes de aquella zona, porque realmente lo que él quería era aprender, instruirse, ¿no? Para luego entender mejor, ¿no? Y bueno, también estoy de acuerdo contigo que es muy diferente lo que yo he conseguido aprender de ello a lo que nos han querido contar, ¿no? Digamos que un poco la historia de Jesús, con mucho respeto, sin que nadie se sienta ofendido, fue que lo quisieron calzar y meter y encajar en un sitio porque la tradición lo decía así y es raro, fijaros, deberíamos de a veces usar la cabeza y pensar por qué es raro que uno sea de Belén y le llamen Jesús de Nazaret, ¿no? Así, claro. Es rarísimo, ¿no? Le dirían Jesús de Belén, pero no Jesús de Nazaret, ¿no? Si hasta hoy se dicen, oye, Sandra, la de Barcelona, ¿no? ¿Y por qué si fueses de Valencia no te dirían de Barcelona, te dirían Sandra de Valencia? Entonces, que le digan en toda la historia se reconoce como Jesús de Nazaret, ¿por qué? ¿No? Blanco y en botella suele ser leche, no sé, ¿sabes? Pero en fin, era un ejemplo por lo de los registros acásicos, porque como la historia siempre la cuenta el que gana, normalmente no se cuenta de verdad todo lo real. Claro, los registros siempre puedes preguntar, ¿no? Y te viene, ¿no? Y la información, lo que tienes que, es muy importante practicar la meditación, de dejar la mente en calma para no prejuzgar, ¿no? Porque siempre tendemos, ya sabes, ¿no? Sí, digamos que hay que dejar el ego tranquilito para utilizar tu parte interior, tu yo. Y claro, el ego es el que juzga, el ego es el que valora, el ego es el que controla. Y entonces es una disciplina realmente, ¿no? Vosotros, yo admiro eso en los mediums, admiro eso en los que hacéis lecturas de registros, eh, eh, terapia regresiva y todo eso. ¿Por qué? Porque realmente para hacerlo bien, para dar un gran servicio a la gente,
se tiene que aprender a dejar tranquilo el ego para que no intervenga y poder ser un canal puro de toda la información, ¿no? Realmente admiro eso, es un logro. Lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero requiere práctica, claro. Claro. Yo siempre pongo ejemplos como los guías, desde los guías a los registros, por ejemplo, gente que me viene preguntando de parejas, ¿no? Si esta persona me conviene o no. Entonces yo le digo, mira, preguntamos a todos los guías y a los registros a ver qué opinan, ¿no? Y el guía familiar siempre dice, oh, este chico me gusta, me cae simpático, ¿no? Parece simpático. El guía espiritual dice, este es un chico responsable, no bueno, ¿no? Es como estable, no sé qué. Y los registros te dirían, ¿no? Juntarte con una persona es, ¿no?, una etapa de la vida muy importante, tienes que estar segura de que es el amor, ¿no?, verdadero, no sé qué. Ya sería algo completamente diferente, ¿no? Sí, Que, sí. que tienes que escoger bien o por ti, pues desde el corazón, claro. Bueno, Sandra, ya sabes que yo de nubes y nubarrones y lluvias y todo eso lo entiendo, pero de tiempo, de que se nos está acabando, sí que lo entiendo. Es un placer hablar contigo, pero por favor, comenta, diles dónde te pueden encontrar, dónde tienes tus links, etcétera, etcétera. Habla un poco para que la gente te pudiese localizar, el que quiera localizarte, porque de verdad, hablar contigo merece la pena. Sí, pues tenemos la web, ¿no?, que es kinesiologiacásica.com, o el mail es consultasderegistrosacásicos@gmail.com. ¿Puedes repetírselo a la gente, por favor? Sí, es kinesiología acásica, ¿no? Kinesiología acásica, la web. Es muy fácil de encontrar porque si pones kinesiología con K, acásica con K, solo está la mía, ¿no?, de kinesiología acásica. Y el mail es consultas de registros acásicos, se escribe con K, ¿no? Sí, AKSH, ¿no? sí. Acásicos. @gmail.com, y pueden preguntarme. Hay mucha gente que simplemente escribe para preguntarme dudas o simplemente consultarme, ¿no? O gente que tiene dudas de eso, de los espíritus, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o de magias, lo que sea. Cualquier duda pueden preguntarme. Muchísimas gracias, Sandra. Ya lo habéis oído, os podéis poner en contacto con ella, podéis preguntarle, podéis hablar con ella de todas las dudas que tengáis. Por supuesto, es maravilloso poder preguntar a una persona que tiene la visión de este lado y además la del otro. Os lo digo de verdad, es un lujo poder hablar con personas así. Ahí la tenéis, podéis hablar con ella. Gracias, Sandra, por este rato tan maravilloso, tan fantástico. Y, Gracias por el regalo a Cecilia. Cecilia, le doy las gracias a Sandra en tu nombre. Sé y que... recuerdos a Cecilia, sí, ¿no? Y de su guía, pues ya se lo envío, ¿no? Y espero que le guste. Sí, oye, pues muchísimas gracias en nombre de Cecilia y por supuesto, gracias por haber estado aquí. Y a todos vosotros os animo a que estemos en el siguiente programa. Pero os tengo que decir un inciso, nos tomamos 15 días de vacaciones, estaremos 15 días, 2 programas sin emitir, todos tenemos, hasta los archivos acásicos tienen que tener un descanso y Sí. todos necesitamos un poco de pensar en otra cosa, coger, cargar baterías y comenzar otra vez de nuevo. Y os animo de verdad, a que seáis optimistas y que os vayáis a la parte energética vuestra y veáis lo maravilloso de este mundo, lo maravilloso de las personas y lo maravilloso de vosotros. Es fundamental estar siempre viendo lo mejor de la gente, del mundo y de ti. Gracias, Sandra, ha sido un verdadero placer y nos vemos en cualquier sitio.
Claro, o en sueños, ¿no? Nos vemos ahí en el mundo astral, ¿no? En sueños lúcidos. Espero. eh, También os digo que si estáis soñando podéis decir mi nombre y mucha gente dice que voy enseguida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, eso yo también lo he oído, que para estar con una persona, aunque esté a la otra parte del mundo, físicamente me refiero, solo tienes que nombrarla y en el mundo astral no hay espacio ni tiempo. Así que os animo a que experimentéis. Hemos venido a este mundo a experimentar, a vivir, a disfrutar y sobre todo, no os olvidéis de ser felices. Así que feliz y divertida vida y nos vemos de aquí 15 días. Un abrazo. Gracias, Sandra. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos.